Un ranchero amaneció descubriendo a 5 mujeres apaches en su establo, hermosas pero golpeadas y descalzas. Antes de entrar en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El viento siempre encontraba la manera de despertar a Flint McAllen antes que la claridad. Se colaba bajo la puerta de la cabaña arrastrando polvo por las rendijas de las paredes, sacudiendo los vidrios flojos hasta moverlo del sueño. Abrió los ojos en plena oscuridad. No había canto de aves, ni señales del sol, solo el respiro constante del aire corriendo por las llanuras altas allá en la fría mesa. Se incorporó despacio sin prisa, aunque cada hueso le dolía. La vieja herida en el costado, la rigidez de la espalda, el peso de los años en sus rodillas al amanecer. Buscó la camisa colgada en la silla lona gastada, y rota en el codo, se la puso, y luego las botas. Siempre iban primero las botas. La choza no era más que una cama, un fogón, una mesa y 2 sillas. Una quebrada, y la otra donde cenaba solo cada noche. Una lámpara reposaba en el estante. Flint encendió un fósforo, prendió el fogón, y llenó la tetera del balde. Tomó un sorbo de agua en la taza de lata para sacarse el sabor amargo del sueño. Tenía 45 años, quizá alguno más, pero no llevaba la cuenta. La guerra le arrebató la juventud, el fuego a su esposa, y esta tierra lo demás. No lo discutía ni pedía nada de vuelta. Vivía en silencio un día tras otro. El rancho seguía en pie a duras penas. Quedaban pocas reses, ahora casi todo eran gallinas, y una yegua vieja demasiado terca para morir. Salió afuera cerrando la puerta despacio tras de sí. El frío le cortó el pecho otra mañana seca. De esas que soplan al filo de la meseta donde la tierra se quiebra y nada crece si no se pelea. Entonces lo vio. La puerta del establo entreabierta apenas lo justo para que el viento la moviera. Flint se detuvo, la miró fijamente, él no la había dejado así. Se quedó quieto un buen rato, los ojos entornados. El estómago en tensión, no miedo del todo, más bien una alerta. Había visto a hombres moverse deprisa sin razón, y nunca servía de nada. Por eso no corrió, bajó un peldaño del porche, y luego otro. No sonaba más que el viento y el roce de sus botas contra la tierra dura. No fue por la escopeta, todavía no. Seguía apoyada detrás de la puerta como siempre, pero no percibía amenaza. No de las ruidosas. Esto era distinto, más callado. Llegó al establo, apoyó la palma sobre la madera áspera y fría, y empujó la puerta lo justo para mirar dentro. Se quedó helado en la paja, y la penumbra había 5 figuras. Jóvenes mujeres, todas indígenas apaches por su atuendo y rasgos, golpeadas descalzas, temblando a pesar de la hierba seca. Levantaron la vista, pero no se alzaron. La mayor estaba erguida, piernas dobladas bajo el cuerpo, abrazando a las demás como para mantenerlas juntas. Tenía el rostro amoratado, el labio partido, sí hinchado. Lo miró directo a los ojos. El pulso de Flint se aceleró, el pecho le apretaba como si algo lo presionara desde dentro. Había visto el dolor antes en el campo de batalla, en la cara de su esposa la noche que ardió la casa. Pero esto era diferente. No era sangre fresca ni pánico. Era lo que quedaba cuando nadie acudía. No pronunció palabra. Una de las más jóvenes se movió ajustándose la manta en los hombros, pero ninguna se levantó. Nadie pidió nada. Sin llanto, sin súplicas. Solo 5 cuerpos callados en la paja, aferradas unas a otras, como si hubieran dejado de esperar compasión. Flint dio un paso atrás. No preguntó de dónde venían, ni quién les hizo daño. Había preguntas que un hombre no necesitaba responder en ese momento. Primero era dar alimento, calor, cobijo. Cerró la puerta del establo y volvió a la cabaña. Su mente corría tranquila pero veloz. Seguramente llegaron de noche a pie, heridas y exhaustas. No tenían otro lugar. Él conocía esa sensación, distinto dolor pero parecido. El duelo lo había condenado al silencio. No sabía qué las había traído, pero las marcas lo contaban. Dentro cortó pan, abrió un frasco de frijoles, puso carne seca y manzanas en una bandeja. Llenó otra vez la tetera, tomó la manta de repuesto del clavo en la pared. Dudó antes de salir. Sus manos se detuvieron sobre la escopeta, y aún así no la tomó.
Regresó al establo, abrió apenas la puerta para deslizar la bandeja y la manta. No habló, las dejó en un cajón bajo y se retiró. Los ojos de la mujer mayor lo siguieron todo el tiempo, pero no dijo nada. Cerró la puerta tras de sí y quedó quieto en el frío. Eran desconocidas. No tenía obligación, pero algo se le asentó en las entrañas pesado y firme. Dejarlas afuera, aunque solo una noche, no era opción. No para él, no ya. A la mañana siguiente la comida ya no estaba. La manta tampoco. Notó que el cerrojo del establo se había movido desde dentro. Ese día trabajó como siempre. Arregló un poste de la cerca, alimentó a los animales, cargó agua, aunque los ojos no dejaban de volver hacia el establo. El viento había cesado y el aire se mantenía seco y quieto. Más tarde dejó un guiso sobre el porche. No era mucho lo justo. Cuando salió después del anochecer, la olla ya no estaba. Sin ruidos, sin palabras. Esa rutina se repitió. Para el tercer día encontró un cuenco con hierbas silvestres junto al gallinero. Alguien las había recogido y envuelto con cuidado en tela. El bebedero estaba fregado. Las gallinas alimentadas antes de que él llegara. Estaban ayudando en silencio, sin agradecimientos ni permiso, pero quedaba claro que no buscaban hacer daño. Simplemente sobrevivían juntas. Al cuarto día la volvió a ver la mayor. Se paró afuera del establo, brazos cruzados sobre el pecho, el rostro sin expresión. ¿Nos vas a correr?, preguntó. La voz áspera pero firme. Flint negó con la cabeza. No. ¿Por qué no? Él la miró. No tenía una buena respuesta. Tal vez porque estaba cansado de echar gente. Tal vez porque por primera vez en años había alguien más en esa tierra con él, y no se sentía mal. Se encogió de hombros. No veo motivo, fue suficiente. Ella asintió apenas y volvió al establo. Flint regresó a la casa con una calma extraña instalándose en su interior. Al final de la semana, las 5 mujeres habían salido. No del todo. No todas juntas, sino poco a poco. Una delgada y callada se quedó cerca del gallinero, arreglando el pestillo con clavos y cordel. Otra barrió el suelo del establo con una escoba hecha a mano. La más joven se sentó bajo la baranda del porche cosiendo muñequitas con retazos de tela. Nunca hablaba, pero tarareaba bajito sin melodía. Flint no preguntó nada. Preparó más guiso. Lo dejaba afuera cada noche. La 7ª noche, poco antes de oscurecer, escuchó pasos en el porche, suaves, cautelosos. Cuando abrió la puerta estaban allí, las 5. Rostros limpios, hombros más erguidos, aún golpeadas, aún recelosas pero firmes. Se hizo a un lado. Nadie se movió por un largo momento. Luego las más jóvenes entraron en fila. La mayor esperó a que pasaran. Entonces miró a Flint. Sus ojos buscaron en su rostro. Tiene espacio para 6. Él miró hacia la cabaña. La mesa pequeña, la olla en el fogón, el fuego crepitando bajo. Me las arreglaré, respondió. Ella entró de última. Él cerró la puerta suavemente. Y por primera vez en años la cabaña no estuvo en silencio. Tampoco ruidosa. Pero ya no estaba vacía. Cenaron juntos esa noche. Flint habló poco. Ellas tampoco. Pero la comida circuló de mano en mano. El fuego siguió encendido. Y nadie preguntó cuándo se irían. Y Flint, sentado con 5 extrañas que ya no parecían extrañas, entendió algo que hacía mucho no sentía. Esa tierra aún podía dar refugio a quienes lo habían perdido todo si aceptaban quedarse. Y tal vez él estaba listo para quedarse también. El aire y la cabaña cambiaron desde esa primera noche. No de golpe. Pero algo leve se transformó. Como si el peso del silencio cediera lo suficiente para que se respirara distinto. Flint McCallen despertó temprano como siempre, pero ahora el fuego ya estaba encendido. Alguien había salido antes que él, recogido leña, avivado las brasas. La tetera hervía en el fogón. La cabaña olía a salvia. Se paró junto a la ventana, taza en mano, mirando cómo la luz del amanecer subía por la meseta. Aún no había preguntas. No había nombres. Pero la presencia tenía valor. Las 5 mujeres no se aferraban a él, no lo invadían.
Se movían con la disciplina nacida de la dureza, calladas, eficientes, atentas. No eran visitantes, no eran invitadas. Eran sobrevivientes igual que él. A media mañana Flint salió y halló a la más pequeña. Pronto sabría que se llamaba Wren, arrodillada junto al pozo con un cuenco de lata. Lavaba papas. Sus manitas rojas por el agua fría, la boca apretada en una línea. No se movió al verlo acercarse. Tampoco habló. Solo siguió trabajando. Él se agachó sin decir palabra y observó. Sus dedos eran rápidos, precisos, demasiado hábiles para una niña. Flint sintió algo revolverse en el estómago. Una especie de rabia silenciosa. No contra ella, sino contra lo que la había obligado a crecer tan deprisa. ¿Tienes frío?, preguntó al fin, en voz baja. Ella lo miró sorprendida de que hablara. Entonces ella hizo el gesto más leve con la cabeza. Él asintió y la dejó allí, pero más tarde un rebozo grueso apareció doblado sobre la baranda del porche. No dijo gracias. Él tampoco lo esperaba. Esa tarde la mujer mayor se le acercó. Se detuvo junto a la cerca donde él remendaba un poste quebrado. Vio su sombra antes que su voz. «Trabajaremos», dijo. Él se irguió despacio. La espalda le dolía. Se limpió las manos en el pantalón. «Lo sé». Ella no se movió. «Te preguntas si nos iremos», añadió tras una pausa. «No lo haremos salvo que sea necesario». Flint la observó con atención. Los moretones en su cara se habían marcado más. Un brazo envuelto en tela ajustado en el codo. Él reconocía heridas así, torceduras, quizá una fractura. Pero ella no se quejaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Iana». Él inclinó la cabeza. «Flint». Ella parecía saberlo ya. Tal vez Wren se lo contó. O tal vez lo había visto grabado en la montura de la vieja yegua. Ella avanzó y pasó los dedos por la parte superior de la cerca. «Nos mantendremos al margen». Flint negó con la cabeza. «No quiero eso». Los ojos de Iana se entrecerraron. No con desconfianza, más bien con duda. «Este sitio es demasiado callado por sí mismo», añadió él. Ella sostuvo su mirada un momento más, luego asintió una sola vez y se alejó. Cuando el sol subió más, las mujeres tomaron cada una su ritmo. Sonny, con su trenza suelta y sonrisa serena, se dedicó al terreno lejano junto a la cerca, limpiando maleza y recogiendo flores silvestres. Tallulah, la más pequeña, se movía descalza entre el establo y el gallinero, arreglando bisagras y raspando el bebedero con una piedra plana. Micah trabajaba solo con la mano fuerte. La otra seguía envuelta mal curada de una vieja fractura. Aún así se concentraba reparando el alambre del corral y ordenando clavos de una lata que Flint ya había olvidado. Todas permanecían cerca unas de otras, pero con independencia. No lo rodeaban. No esperaban nada, y eso inquietaba a Flint más que si lo hubieran hecho. No actuaban como rescatadas. Se comportaban como quienes no saben aún lo que significa estar a salvo. Él seguía pensando en eso. Esa tarde, cuando el crepúsculo pintaba los riscos de naranja y óxido, Flint arrastró un segundo banco al porche. La cabaña solo tenía uno, pero trajo otro del establo viejo y rayado, aunque firme. No explicó por qué lo dejó allí, por si alguien quería sentarse. Al volver dentro, la olla ya estaba llena. Alguien había tomado los últimos frijoles y carne seca, y los mezcló sin que nadie lo pidiera. El pan estaba caliente, el fuego vivo, y las 5 mujeres se reunieron poco a poco, ocupando sus lugares sin hablar. Lon las miró largo rato antes de unirse. Wren se sentó más cerca del fogón. Micah eligió el sitio junto a la puerta, y Iana frente a él. A mitad de la comida, Flint dejó la cuchara. «¿De dónde vienen?», preguntó. La duda quedó suspendida en el aire. Iana lo sostuvo con la mirada. Las demás se quedaron quietas escuchando. «Del sur», dijo. «Más allá de los riscos. Un lugar que ya nadie nombra». Él asintió. Era suficiente. No insistió en cómo habían llegado. Pero quedaba claro. No solo vagaban, huían de algo. Y no habían esperado sobrevivir el trayecto. Iana lo observó con cuidado. «Nos llevaron», dijo al fin.
Su voz firme aunque sus manos se detuvieron, retenidas. Para intercambio. Para algo peor. La mandíbula de Flint se tensó. No miró a las demás. Solo asintió despacio. Quien las tuvo dijo: «Las busca tal vez. No sé si les importa lo suficiente para venir tan lejos». Él volvió la vista hacia la ventana. El viento subía de nuevo. Como siempre en esa época. Lejano, seco, implacable. Si vienen, dijo, no llegarán lejos. Ella no le dio las gracias. No sonrió. Solo volvió a comer. Fue suficiente. Más tarde esa noche, Flint tardó en dormir. La cabaña estaba en calma. El fuego muriendo, el olor a guiso y polvo, aún flotando en el aire. Miraba el techo atento a los pequeños sonidos. El crujir suave de la madera cuando alguien se movía en el suelo, el roce de telas cuando Wren giraba dormida. Ahora estaban allí. No de paso. No era algo pasajero. Esa fue la decisión que había tomado. Y en lo más profundo comprendió que no le daba miedo. No como debería. Durante años había vivido en soledad porque estar solo significaba que ya no podían arrebatarle nada más. Pero esa mañana, al ver las manos de Wren en el agua, al escuchar a Jonah hablar sin temor, al observarlas trabajar la tierra como si ya fuera suya, algo cambió. Supo que algo había comenzado, y que no terminaría como solían acabar las cosas en la fría mesa. No esta vez. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo lento. Un tipo de vida que Flint no había sentido en mucho tiempo. No desde antes del incendio, antes de la guerra. Antes de que todo en su vida se volviera silencio, madera quemada y jornadas vacías. La tierra seguía igual, pero el rancho empezó a sentirse distinto. Las palabras seguían siendo pocas cada día, pero el trabajo rendía más. El establo ya no crujía igual. La cocina volvió a oler a comida. Por las mañanas Flint recorría la cerca junto a Jonah. No lado a lado, pero lo bastante cerca para oír las pisadas del otro. Ella no hablaba, a menos que hiciera falta. Y a él le venía bien. A veces la miraba cuando pensaba que no la veía. Como sus ojos vigilaban el horizonte más que el suelo. Como siempre cargaba una soga enrollada en el hombro, como si fuera costumbre imposible de abandonar. No pedía herramientas. Usaba lo que hallaba. Sonny había empezado a trazar líneas pequeñas en la tierra junto al gallinero. Filas de semillas diminutas que nunca explicó. Las sembraba sin pedir permiso. Flint no la detuvo. Siempre creyó que el suelo era demasiado pobre para dar fruto, pero ella lo regaba cada día con agua de lavar y ponía piedras para que el viento no lo secara. Dentro de la casa, Tallulah había comenzado a arreglar lo roto. Bisagras, tablas flojas, tazas quebradas. Sus manos eran hábiles, firmes y ligeras como si lo hubiera hecho toda la vida. Seguía sin usar zapatos aunque amaneciera helado. Cuando Flint dejó un viejo par de mocasines junto al fogón, ella los ignoró. Micah se hizo cargo de los animales. Callada, veloz, siempre con la vista en la puerta del establo. Los moretones en su muñeca aún visibles, aunque ya cerrando. Alimentaba a las gallinas antes del alba y llevaba agua a la yegua vieja sin que nadie se lo pidiera. Wren apenas salía de la cabaña. Había tomado por costumbre sentarse junto a la ventana trabajando con retazos de tela y cuerda. Una mañana Flint encontró sobre la mesa un pequeño bulto de tela, una muñeca cosida de forma ruda pero cuidada. No preguntó para quién era. Esa tarde Ayanna lo sorprendió afuera, apretando un cerrojo del cobertizo. No se acercó. Solo se quedó a unos pasos, brazos cruzados. «No preguntas mucho», dijo. Flint siguió en lo suyo. Contestaría si lo hiciera. Ella soltó aire por la nariz. Tal vez depende de la pregunta. Él levantó la vista. «¿Eres la mayor?» «Sí». Él asintió despacio. «¿Lo sacaste tú misma?» «Sí». Él no preguntó cómo. La mirada de ella dejaba claro que no había sido fácil ni limpio. Le había costado todo. Ella lanzó una mirada hacia la cabaña. Iban a separarnos. Cambiarnos. Uno por uno. Su mandíbula se endureció.
Tuve que sacarlas. Flint no dijo nada. No hacía falta. Ella siguió hablando, la voz baja pero firme. Algunos hombres blancos, comerciantes medio borrachos. Uno mencionó a la caballería cerca de Fort Ellison. Creen que las chicas apaches no son humanas, solo algo para usar y tirar. El agarre de Flint sobre la llave se endureció, la mandíbula apretada hasta doler. ¿Alguna vez viste a una muchacha arrastrada de las trenzas desde una carreta?, preguntó Ayanna, su voz más cortante. ¿Alguna vez miraste a hombres reír mientras ella suplicaba? Él asintió lento y pesado. Sí. Ella lo sostuvo con la mirada un instante más. Entonces sabes por qué no volveremos, no lo permitiría. Ella retrocedió un paso. Algo en su expresión se suavizó apenas. No eres como la mayoría. Flint movió la cabeza. Ya no. Esa noche entró al cobertizo detrás del establo. Llevaba años sin tocar el montón del fondo. Cajas de madera, lonas viejas, restos del incendio que no había podido quemar ni tirar. Encontró lo que buscaba, un fusil de repuesto, medio oxidado, envuelto en lona engrasada. Lo limpió hasta que los dedos le dolieron. Luego otro más. No dijo nada a las mujeres, pero al día siguiente, los rifles estaban apoyados junto a la puerta, aceitados, cargados, listos. Por si acaso. A la mañana siguiente, Sunny se le acercó mientras echaba grano en el comedero. Ella esperó a que terminara, luego se acercó un poco más. ¿Crees que volverán? Él no mintió. Si lo hacen, no será por bondad. Ella asintió. Entonces estaremos listas. En su voz no había pánico, solo certeza. Como si ya hubiera aceptado que estar a salvo significaba prepararse para lo peor. Flint recordó sus días en la guerra. Como siempre quedaban mujeres y niños para enterrar a los muertos después de que los hombres armados pasaban. Estas mujeres no esperaban protección. Se estaban preparando para pelear si era necesario. Esa noche, el porche se sentía distinto. Iona se sentó en el primer escalón. Mika a su lado, cuchillo en mano, afilando un palo viejo. Sunny de rodillas junto al poste de la cerca vigilando el horizonte. Tallulah restregaba un balde con arena. Ren permanecía dentro tarareando bajito mientras cosía. Flint en el umbral las observaba. No como un extraño ni como alguien aparte, sino como alguien que empezaba a caminar al mismo paso que ellas. No eran frágiles, no eran rescatadas. Ellas mismas se habían salvado. Flint solo había dejado la puerta abierta, pero esa puerta importaba. Y ahora lo comprendía. Ese rancho ya no era solo suyo. Le pertenecía a todas. Y lo que viniera lo enfrentarían juntos. Flint despertó antes del primer destello de luz. No por el viento ni el frío, sino porque algo no estaba bien. No era un ruido. Se había acostumbrado a los pequeños movimientos en la cabaña. El leve andar de Ren antes del alba. El raspar de una cuchara de madera contra la olla. El susurro de la tela cuando Iona avivaba el fuego. No era algo más tenso, más pesado. El aire mismo parecía estar en guardia. Se calzó las botas y se puso el abrigo moviéndose en silencio por la cabaña. Ren dormía cerca del fogón hecha un ovillo. Su muñeca cosida apretada contra el pecho. Sunny y Tallulah juntas bajo mantas en la esquina. Mia no estaba dentro. La puerta chirrió cuando la empujó despacio. El viento había cesado y el campo estaba congelado en ese silencio helado previo al amanecer. En el patio el cielo brillaba gris azulado. Una figura de pie junto al establo de espaldas. Era Iona. Flint se acercó sin hablar, mirando la rigidez de sus hombros, los brazos cruzados fuertes sobre el pecho. El cabello suelto pesado en su espalda. «¿Algo anda mal?», preguntó Kedo. Ella no giró. Huellas de caballo. Vienen desde la loma. Flint miró más allá. En la tierra clara huellas curvaban desde el camino del sureste. Profundas, no de caballos de rancho. Demasiado angostas. Demasiado marcadas, recientes. Se agachó junto a ellas rozando el borde de la marca con los dedos. La tierra aún fría, los bordes sin asentarse. Más de uno, dijo ella. 2, quizá 3.
Él se levantó y asintió. ¿Se lo contaste a las demás? Ella negó con la cabeza. No quise asustarlas. Tendrán que saberlo. Finalmente lo miró de frente. En sus ojos no había miedo, solo preparación. Y algo más, expectativa. ¿Crees que son ellos?, preguntó. Flint no respondió al instante. Miraba el horizonte. Aún no había movimiento. Solo la quietud antes de que algo llegara. Vendrán en silencio si lo son. Ella asintió otra vez. Entonces haremos más ruido. No huyeron. No hicieron maletas para partir. En lugar de eso se reunieron después del desayuno. Flint les habló de las huellas. Sin sobresaltos, sin gritos, solo palabras claras alrededor de la mesa mientras el vapor salía de las tazas melladas y el fuego chisporroteaba detrás. No lo sabemos con certeza, dijo. Podrían ser viajeros. Podría ser peor. No nos iremos, añadió Iona. No, otra vez. Las demás lo aceptaron sin dudar. Incluso Ren, silenciosa como siempre, se puso de pie y se acercó al lado de Mika. Ese día tomó otro rumbo. Tallulah fue al establo, tapió la ventana lateral y reforzó el cerrojo con una varilla oxidada. No paró ni para comer. Al mediodía sus manos estaban llenas de polvo y astillas. Flint la sorprendió cojeando una vez. Sus pies descalzos amoratados, pero no hizo caso. Mika había tendido un alambre a lo largo del portón amarrado a clavos viejos enterrados en el poste de la cerca. Una alarma improvisada. Pasó casi toda la tarde afilando palos y revisando las hojas que habían sacado del cajón de la cocina. Sunny desenterró las plántulas que acababa de poner y las pasó a macetas pequeñas. Las hizo con barro roto y trozos de madera. Su cara permanecía seria, pero las manos le temblaban. «Van a necesitar agua», murmuró sin dirigirse a nadie. Si algo sucedía, Flint se descubría caminando el perímetro más de lo normal. Cada vez que volvía al porche, alguien ya había hecho algo, barrido los escalones, acomodado leña, cosido otra cobija. Nada quedaba quieto. Solo movimiento. Propósito. Al anochecer, las mujeres se reunieron por primera vez desde su llegada afuera cerca del fogón. Iana afilaba una hoja contra una piedra. Mika pasaba un frasco de lata entre ellas. Ren jugaba con un palo dibujando formas en la tierra. Flint se mantenía al margen. Brazos cruzados. Las observaba no como protector, sino como testigo. No le pedían que las salvara. No esperaban que alguien mandara. Estaban listas para resistir. Tenía 10 años. Dijo Sonny de pronto con voz plana. Cuando el primer hombre intentó llevarme, las demás no se inmutaron. Todas siguieron oyendo. Mi tío le rompió el cuello. Y lo mataron a tiros. Bebió un sorbo del frasco. Los ojos fijos en la tierra. Ese día dejé de llorar. Flint no se movió. No ofreció consuelo. Eso no era lo que ella necesitaba. Lo que quería era decirlo en voz alta. Iana levantó la vista. Su voz tranquila pero firme. Si vuelven, no nos escondemos. Les haremos entender que este no es un lugar por donde puedan pasar. Mika asintió. Los haremos tener miedo. Tallulah no habló, pero sus manos se cerraron en puños a sus costados. Flint entendió entonces lo que no había visto al principio. No eran simples mujeres necesitadas, eran guerreras ocultas. Su fuerza no había desaparecido. Solo estaba enterrada. Ahora volvía a salir. Esa noche Flint permaneció despierto en el porche. El rifle descansaba sobre sus rodillas. Ellas se movían detrás de él, en silencio, medio ocultas en el resplandor de la lámpara de aceite. Una por una revisaron ventanas, pusieron brasas en el fuego, corrieron las cortinas. Cerca de la medianoche, Iana salió y se sentó junto a él. No dijo nada, él tampoco. Miraron el camino juntos, escuchando el viento y el crujir suave de la madera. «¿Por qué nos dejas quedarnos?», preguntó tras un largo silencio. Flint no respondió de inmediato. Contempló las tierras y los riscos rojos, apenas dibujados por la luz de la luna. Las colinas que había caminado solo por años.
Porque sé lo que se siente, dijo al fin, que nadie llegue. Ella giró hacia él estudiándolo. Y no quiero ser ese hombre nunca más. Ella se quedó con eso un buen rato. Luego bajó la mano, tomó el segundo rifle que él había dejado junto al banco y lo apoyó sobre su regazo. Juntos esperaron el amanecer. No con miedo, sino con propósito. Ese rancho ya no era solo de Flint, y nadie se lo quitaría sin pelear. La mañana llegó lenta y gris, con el cielo tan bajo que parecía aplastar la meseta. Una neblina espesa se aferraba a la loma apagando sonidos, acercando todo más de lo debido. Flint no había dormido. Y Ana tampoco. Seguía junto a él en el porche, cuando los primeros cuervos levantaron vuelo desde los árboles tras el establo. Dentro de la cabaña las demás comenzaron a moverse. Flint oyó los pasos suaves de Ren, primero luego el ruido de Tallulah doblando una cobija y el choque de la tetera contra el fogón. El aire se llenó del olor familiar a café hervido y lana húmeda con humo. Nadie dijo nada. Así se había vuelto la costumbre. Todas sabían lo que podía venir, solo que no lo nombraban. Hacia media mañana la niebla empezó a disiparse. Flint recorrió la loma detrás del establo explorando con unos binoculares que sacó de un baúl que no abría desde la guerra. No vio nada, pero el silencio lo inquietaba más que la idea de movimiento. Las huellas de cascos seguían allí medio cubiertas por polvo arrastrado por el viento. Frescas, reales. Nadie las había imaginado. De regreso a la cabaña, Micah y Tallulah reforzaban la ventana trasera con tablas rotas y tiras de cuero. Ren estaba en la esquina enhebrando agujas con crin de caballo. Flint miraba sus manos finas, veloces, demasiado diestras para alguien tan pequeña. Algo en su pecho se apretó. Seguía sin hablar desde que llegó. Él entró. La sala se quedó en silencio un instante. ¿Estás bien?, le preguntó. Ren no levantó la cabeza. Siguió cosiendo. Su voz cuando salió fue suave. Casi un susurro. Si regresan, ¿nos entregarás, Flint?, parpadeó. Las palabras lo golpearon como una bofetada para la que no estaba listo. No respondió. Ella asintió. Una vez siguió cosiendo. Él no preguntó a quién se refería con ellos. No lo necesitaba. Quienquiera que fueran lo que le hubieran hecho. Ella lo recordaba demasiado bien como para nombrarlo. Afuera, Ana había empezado a caminar de nuevo la cerca, esta vez con un rifle a la espalda. Sunny iba a unos pasos detrás recogiendo piedras pequeñas y guardándolas en un morral en la cintura. Cuando Flint se unió y Ana lo miró por encima del hombro, aún nada, dijo él. Ella asintió. Esperarán hasta creer que bajamos la guardia. Flint entrecerró los ojos hacia el horizonte. ¿Crees que los vieron? Corrimos rápido, pero no nos escondimos bien. Eso no le gustaba a Flint. Si había hombres allá afuera vigilando si ya habían marcado el rancho, era cuestión de tiempo. Esa tarde sacó la yegua vieja y cabalgó hasta el cruce del camino principal con la ladera del este. Justo antes de la curva, colocó un sartén de metal al revés medio enterrado en grava. Ató una botella vacía al lado con un alambre, una señal improvisada. Si alguien pasaba el sartén, se movería y la botella sonaría lo bastante fuerte para retumbar entre las rocas. No dijo nada a las mujeres, aún no. Al regresar el porche estaba en silencio. Y Ana estaba sentada otra vez puliendo una hoja. Esta vez habló ella primero. ¿Alguna vez perdiste a alguien? Él se sentó despacio junto a ella. El cielo se apagaba en un naranja opaco. Mi esposa dijo. Y Ana no volteó. Fuego, sí. Guardó silencio largo. Yo perdí a un hermano y a una hermana. Mismo fuego, distintas manos. Flint asintió. Lo viste pasar, no dijo, pero vi lo que quedó. Permanecieron callados mirando al frente, ambos sabiendo que nada repararía lo que ya se había consumido. Dentro una risa quebró la quietud. Tallulah había tirado algo, seguramente un caso, y Micah murmuró una queja. Sunny soltó una carcajada breve. Corta y auténtica. Flint miró hacia la puerta. «¿Sabes?», dijo Yana. No reían así antes. Él no contestó.
Solo vio la luz en la ventana y entendió que tenía razón. Esa noche, cuando el fuego estaba bajo y el viento en calma, Flint volvió a hacer guardia. Pensaba en lo que aún no sabía. ¿Por qué Iana tenía cicatrices bajo la clavícula? ¿Dónde había aprendido Mika a desplumar un pollo en menos de medio minuto? ¿Cómo Sunny siempre encontraba ajo silvestre? ¿Qué nombre había tenido Ren antes de que se lo arrebataran? Pensaba en lo que nunca le contarían. Y supo sin necesidad de escucharlo que si el peligro llegaba, pelearían. No porque confiaran en él, sino porque se tenían unas a otras. Él ya era parte de eso. Parte de algo que no necesitaba palabras. Cerca de la medianoche la botella sonó. Apenas audible, pero suficiente. Se incorporó firme, rifle en mano, ojos fijos en el sendero. Alguien venía. No despertó a las demás. No todavía. Solo se quedó allí en la oscuridad, firme, callado, vigilando la tierra que llamaba hogar, y que ahora también lo era para ellas. Y si alguien quería arrebatárselas, tendría que enfrentarlo primero. El sonido había sido débil, casi un tintinear en el viento, pero Flint había sobrevivido demasiadas noches con peores hombres y peores apuestas como para confundir aire con aviso. Permaneció inmóvil casi un minuto entero, el rifle sujeto flojo pero listo. La vista clavada en la ladera al este del establo donde el camino bajaba desde la cresta, aún sin movimiento. Pero alguien había hecho saltar la trampa. Eso significaba que estaban cerca. No despertó a las demás enseguida. Bajó del porche y avanzó hacia el establo con pasos lentos y medidos, las botas crujiendo en la grava seca. El aire estaba helado, quieto, de esa quietud que hacía que todo sonara más alto de lo que era. Su respiración, el chirriar de la puerta del establo, el clic metálico del cerrojo del rifle al revisarlo. Dentro del establo fue hasta la pared lateral y deslizó la mirilla apenas un poco. La vista era estrecha, pero desde allí veía la curva del sendero. La luz de la luna atrapó el movimiento, primero solo una silueta que se deslizaba tras un arbusto, el brillo breve de un estribo. Luego otros 2 jinetes, quizá 3, avanzando despacio, sigilosos, vigilando la tierra, no mercaderes, no colonos. Flint reconoció esa postura. La manera en que se mueve un hombre cuando no solo está de paso. Eran hombres acostumbrados a tomar lo que querían. Cerró la mirilla, aseguró la puerta y regresó a la casa. Dentro la cabaña estaba en silencio, pero nadie dormía. Iana ya estaba de pie junto al fogón, alerta, rifle en mano. Ren se sentaba cerca de ella, despierta, abrazando la muñeca contra el pecho. Tallulah y Sunny se revolvían junto a la pared trasera. Mika ya estaba en la puerta ajustándose las botas. Flint habló claro. «Ya están aquí». Nadie gritó, nadie preguntó cuántos. Iana solo dijo: «¿A qué distancia? Media milla. Se mueven despacio. Puede que esperen la oscuridad». Ella asintió. «Vendrán justo antes del amanecer. Es cuando actúan hombres como esos, con la luz suficiente para ver, no tanta como para que los vean primero». Flint empezó a repartir lo poco de munición que tenía. 12 tiros para su rifle. Un revólver de repuesto con 6 balas, 2 cuchillos y una escopeta vieja que Mika ya había limpiado. «Disparamos solo si no hay otra opción», dijo. «Si hablan, escuchamos. Pero no abrimos esa puerta a menos que sea para resistir». Sunny se agachó en la ventana. «¿Y si preguntan por nosotras por nombre?» «Diré que no están aquí. No lo van a creer». «No tienen que hacerlo», respondió Iana. Se prepararon en silencio. Mika reforzó la entrada trasera con una tabla que había guardado del viejo gallinero. Tallulah esparció vidrios rotos y clavó cerradura bajo la ventana del fondo. Flint tomó a Ren aparte, la miró directo a los ojos. «Quédate agachada. Quédate callada. Si pasa algo, sales por la puerta pequeña hacia la bodega. Corres hasta llegar al río. ¿Entiendes?» Ella asintió sin llorar, solo atenta, memorizando cada palabra. Las horas pasaron. La cabaña contenía la respiración bajo el peso de la espera. El fuego bajó. Las lámparas apagadas. Flint se sentó junto a la puerta, el rifle sobre las piernas. Iana vigilaba la ventana. Mika atrás.
Sunny cerca del altillo. Tallulah, cuchillo en mano. Ojos en la pared lateral. Poco antes del amanecer, cascos crujieron en la tierra. 3 hombres. Uno desmontó. Caminó al porche. Tacones golpeando fuerte la madera. Flint no se movió aún. El hombre golpeó con el puño la puerta. «Tú, viejo, sal de ahí». Flint esperó. La voz volvió arrastrada lenta, no borracha, pero con esa certeza de quienes creen que nadie los detendrá. «Buscamos algo que pasó por aquí. Unas muchachas que viajaban juntas. Podrían haber sido apaches. No me importa». Flint se levantó. «No he visto a nadie». «Mentiroso. Pueden seguir su camino o lo arreglamos ahora». Un silencio largo. «Nos estás amenazando». «Solo digo que esta tierra no les pertenece». Otra pausa. Luego otro golpe. Este más fuerte. Casi un puñetazo. Adentro las manos de Flint apretaron el rifle. Miró a Yana, que le dio un leve asentimiento. «Si tengo que entrar ahí». Flint abrió la puerta. Lento, con cuidado. Salió con el rifle bajo, pero listo. El hombre frente a él llevaba un abrigo largo. Barba descuidada, ojos enrojecidos. A los lados 2 más. Uno más joven, delgado nervioso con un revólver en la cintura. El otro de cuello ancho con una escopeta colgada a la espalda. Flint no dijo nada. El hombre avanzó un paso. «Sé que pasaron por aquí. Las seguimos días. Una me rompió la mano de un piedrazo. ¿Sabes lo que duele eso, viejo? Que te revienten mientras duermes. No las van a encontrar. No son suyas. No le pertenecen a nadie». El hombre sonrió torcido, mirando por encima del hombro de Flint hacia el establo. Mucha boca para un solo hombre. Flint alzó el rifle. «Es tu última advertencia». Detrás de él la puerta de la cabaña se abrió apenas lo suficiente para que Yana saliera. Rifle en alto. Sunny detrás de ella. Luego Micah. Después Tallulah. 4 mujeres una al lado de la otra, sin gritar. Sin moverse deprisa. Solo listas. Los hombres quedaron quietos. La sonrisa se borró. El jefe los miró uno por uno. Y volvió la vista a Flint. «Matarías por ellas». No dijo Flint. «Mataría por lo que es justo. Ellas solo forman parte de eso». El hombre escupió en la tierra. Respiró hondo. La mano temblando cerca del abrigo. Luego retrocedió un paso. Después otro. «Te vas a arrepentir», dijo. «No, no lo haré». Los hombres montaron y se alejaron sin otra palabra. No hubo disparos. No hubo sangre. Solo silencio. Flint permaneció allí hasta que el polvo bajó. Hasta que el ruido de casco se perdió en el camino. Se dio la vuelta. Y Ana seguía allí. Rifle en mano. No lo bajó hasta que las demás estuvieron dentro. Ren corrió y se aferró al abrigo de Flint. Lo sostenía con los 2 puños. Él no habló. Solo se arrodilló a su lado. Mano firme en la espalda. Se habían quedado. Y eso había bastado. Por ahora. Después de que los hombres desaparecieron tras la colina. Cold Mesa volvió al silencio. Pero no era el mismo de antes. Ahora pesaba más. Cargado con lo que pudo pasar y no pasó. Nadie celebró. Nadie sonrió. Solo respiraban. Lento y bajo. Como si el aire pudiera quebrarse si exhalaban demasiado fuerte. Flint no se sentó de inmediato. Permaneció en el porche, mirando el polvo en el aire. Sus manos ya no temblaban, pero el dolor en su mandíbula mostraba que la había apretado todo ese tiempo. Ren no soltó su abrigo, hasta que Yana se inclinó a su lado y la recogió en sus brazos. Aún así, los ojos de la niña no se apartaron de Flint. Dentro de la cabaña. Micah cerró la cortina, revisó cada cerrojo. Sunny vertió agua en una taza de lata con las manos temblando. Tallulah se sentó junto a la pared, todavía aferrada a su cuchillo, nudillos blancos.
La adrenalina iba bajando. Lo que quedaba era alivio. Y también algo más frío. Algo más parecido al reconocimiento. Habían enfrentado lo que todas temían que llegara. Y resistieron. Flint se sentó en el borde del porche con el rifle en las piernas. Y Ana lo acompañó después de un rato. El rostro impenetrable. Pasó mucho tiempo sin hablar. Luego dijo, volverán. Lo sé. Quizá traigan más. Eso también lo sé. Ella recargó la espalda en el poste y miró hacia el camino. Ahora vacío, callado. ¿Te arrepientes?, preguntó. Flint no contestó enseguida. Miró el polvo bajo sus botas, luego las marcas gastadas en la culata del rifle. He tomado muchas decisiones de las que me arrepiento, dijo. De esta no. Ella asintió despacio. Ni de quedarnos, más tarde esa tarde, mientras Flint reparaba la cerca cerca del sendero este. Ren le llevó un paño con un pan envuelto. No dijo nada, lo dejó sobre un poste y esperó. Flint lo miró. Luego la miró a ella. «¿Lo hiciste tú?» Ella asintió una vez. «Está bueno», dijo tras un bocado. «Muy bueno». Su boca se movió apenas, como el inicio de una sonrisa, pero no dejó que llegara a sus ojos. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa sin decir nada. Dentro. El ritmo del lugar volvió en trozos cautelosos. Mika lavó las ollas. Más lento de lo normal. Tallulah al fin se descubrió los pies y dejó que Sunny le curara las ampollas. Y Ana se sentó en la mesa, afilando el cuchillo que había usado durante el enfrentamiento. El acero brillaba suave a la luz del fuego. Flint la observaba desde el fogón, esperando. «¿Dónde aprendiste a sostener un rifle?», así preguntó. Ella levantó la vista. «Mi padre. Él te enseñó a mis hermanos». Yo miraba. Flint asintió. «¿Siguen vivos?» Y Ana miró el fuego. No. Él no preguntó más. Esa noche bajó un viejo mapa de un estante sobre la puerta. Agrietado. Amarillento. Aún marcado con caminos de los años de guerra. Lo extendió sobre la mesa, alisando los pliegues. Esos hombres, dijo, venían del sureste. Fort Ellison está a unos días de cabalgata en esa dirección. Podrían venir más detrás de ellos. O quizá actuaban solos. Y Ana se inclinó sobre el mapa. No estaban solos, aunque vinieran de 3 en 3. Flint señaló el borde de la mesa con un dedo. Aquí estamos. El siguiente pozo está a 15 millas. El próximo al doble de distancia. Si regresan no los veremos hasta que estén cerca. Así que nos mantenemos listos, dijo Mika desde atrás. Siempre. Flint recorrió la habitación con la mirada. No había débiles allí. Nadie esperando que otro cargara su peso. Doblando el mapa, añadió. Entonces haremos este lugar más fuerte. A la mañana siguiente empezaron a reconstruir. Flint enseñó a Sunny a reforzar el poste del gallinero con piedra en lugar de madera. Tallulah levantó un nuevo enrejado para la ventana del establo. Mika y Ana acarrearon agua y llenaron cada barril, cada bebedero. Flint pasó horas despejando el túnel trasero de la bodega. Lo limpiaba por si algún día debían esconder a Ren o huir rápido. Empezó a notar cambios pequeños. Ren volvió a tararear bajito. Sunny le trenzaba el cabello antes de las faenas. Tallulah comenzó a usar los mocasines que él había dejado semanas atrás. Una tarde Flint salió al campo del oeste y encontró a Yana de pie allí, sola, con las manos en los bolsillos, mirando el sol esconderse tras los riscos. No giró cuando él se acercó. «Has construido algo aquí», dijo ella. Él se encogió de hombros. «No era gran cosa antes de que ustedes llegaran». «No es solo la casa», continuó. «Es la manera en que se siente». Como si otra vez importara. Flint se puso a su lado contemplando la tierra. «Sí importa». Ella lo miró, su voz más baja. «Todas hemos estado en lugares donde no debíamos sobrevivir.
Él asintió. También yo. Tú perdiste todo también. La mandíbula de Flint se tensó. Perdí lo que me hacía humano por un tiempo. Y Ana no contestó, pero tampoco se alejó. Permanecieron allí hasta que el cielo se volvió oscuro y solo quedó el viento moviendo el pasto. De regreso en la cabaña, Ren dormía junto al fuego, su muñeca bajo el brazo. Tallulah ya roncaba. Mika había colocado otra vez las trampas cerca del establo, esta vez con doble cerrojo. Sunny dejó una lata con flores secas en la mesa, sin explicación, solo para dar buen olor al lugar. Flint se sentó frente al fogón, y Ana frente a él. Ninguno dijo buenas noches. Ninguno lo necesitaba. El peligro no se había ido, pero algo más hondo ocupaba su sitio. Algo más fuerte que el miedo. Era el inicio de un hogar. No el que te toca al nacer, el que eliges. Los días después del enfrentamiento no pasaron en calma. Pasaron con propósito. La amenaza los había marcado. No por quebrarlos, sino por dejar claro lo que ya sabían. Ese rancho ya no era una escala en el camino. Era una raya en la tierra, un lugar para resistir, un lugar que valía proteger. Al final de la semana las cercas estaban reforzadas, y Ana y Flint limpiaban maleza cerca de la loma donde podían acercarse jinetes sin ser vistos. Mika cambió las bisagras de las puertas del establo. Sunny parchó el techo con brea hervida. Tallulah se dedicó a poner trampas, pequeños lazos ocultos junto al sendero para atrapar conejos. Incluso Ren, que casi no hablaba, empezó a alimentar sola a las gallinas cada mañana, revisando una por una, como si lo hubiera hecho toda la vida. Pero al regresar poco a poco, la seguridad, otras cosas también se movieron. Preguntas guardadas, miradas sostenidas un instante más, silencios distintos. Flint lo notaba en los detalles. Cómo Yana se quedaba en el porche después de terminar el trabajo. Cómo le servía café en la mañana sin pedirlo. Y él le servía a ella por la noche. Aún no hablaban más de lo necesario. Pero el peso de sus silencios había cambiado: menos defensa, más comprensión. Una noche cuando Ren ya dormía, y las demás reposaban en sus rincones, y Ana se sentó junto al fuego afilando un cuchillo, como siempre. Flint frente a ella, repasando con un trapo el cañón del rifle. El cuarto tenue, la brasa cálida. Sin mirarlo, Yana habló. ¿Crees que algún día regresen? Flint pasó el trapo una vez más antes de contestar. A esos hombres no les gusta perder. Tal vez esperen. Tal vez olviden. ¿No crees que olviden? No. Ella asintió. Sus manos no temblaban. Entonces seguimos listos. Flint levantó la vista. Nunca piensas en irte a buscar otro lugar nuevo. Y Ana dejó el cuchillo a un lado. Sus ojos se encontraron firmes con los de él. Llevamos años huyendo. Este es el primer sitio que no quiso nada de nosotras. Hizo una pausa. El primero en el que he pensado quedarme. Flint no contestó de inmediato. No confiaba en palabras demasiado pesadas, pero sintió algo moverse en el pecho, como un permiso lento, un portón oxidado que al fin se abre, tras años cerrado. Esa misma noche, mucho después de que el fuego se apagara, una pregunta seguía en su cabeza desde el día en que ellas aparecieron en su granero. ¿Por qué aquí?, preguntó. ¿Por qué este rancho hay sitios más cerca de los caminos? Y Ana guardó silencio un buen rato. Luego respondió. No veníamos para acá. Buscábamos agua. Ren recordó haber visto este sitio antes. Dijo que vivía un hombre solo. Dijo que no le disparó. Flint parpadeó. Ella ya había estado aquí. Pasó con su madre hace 2 años. Rogaron por pan. Dejaste un poco en una caja junto al pórtico y entraste sin decir nada. Él lo recordó. No a la niña. Era más pequeña entonces, pero la escena seguía en su memoria. 2 figuras flacas mudas. No preguntó sus nombres. Solo dejó comida y cerró la puerta. Entonces no le pareció bondad, le pareció cobardía. Ella nunca lo olvidó, dijo Yana. Cuando todo empeoró, dijo que volviéramos a buscar este lugar. Flint se recostó en la silla.
El fuego crujía abajo. No supo qué contestar. No la salvaste, añadió Iana. Pero no la empeoraste. A veces con eso basta. Eso le acomodó algo adentro. Al día siguiente siguieron las faenas. Iana empezó a limpiar un pedazo de tierra junto al establo, midiendo con las manos marcando la forma. Cuando Flint le preguntó qué hacía, contestó: un huerto de verdad, no solo flores silvestres. Sunny ayudó claro. Ya había trazado hileras con cuerda. Flint cargó cubetas de agua del pozo. Hasta Ren salió trayendo piedritas para marcar la orilla. Era la primera vez que se quedaba fuera más allá del anochecer. Tallulah encontró un cuaderno viejo en un mueble y empezó a escribir. Al principio Flint pensó que eran garabatos, pero pronto entendió que llevaba un registro. Clima, nacimientos de animales, arreglos de cercas, donde estaban las trampas. La memoria del lugar, como si fuera a durar. Una tarde en el pórtico compartiendo pan de elote y café, Flint sintió algo asentarse profundo. Había risas suaves y reales. Micah contó de un traidor que se cayó de su mula y Sunny casi escupió la bebida. Iana se sentó junto a él, piernas estiradas, taza en mano. «¿Sabes?», dijo, «es la primera vez en mi vida que no espero que alguien me quite algo». Flint la miró luego la tierra. «Nadie lo hará», contestó. Los dedos de ella rozaron los suyos apenas como probando si aquello desaparecía al tocarlo. Pero él no se apartó. Y ella tampoco. No dijeron la palabra de lo que era. Pero estaba ahí. Estaba empezando. No fuerte, no rápido, no dramático. Solo presente. Y suficiente. Para fines del verano el rancho ya no se parecía al sitio que Flint conoció tantos años. No había crecido en tamaño, sino en peso. Cada tabla clavada, cada cerca reparada, cada sendero marcado en la tierra, tenía sentido. Las mujeres se habían quedado. No por miedo, no por falta de opciones, sino porque eligieron hacerlo. Eso valía más que todo lo que Flint había construido con sus propias manos. El huerto detrás del establo tomó forma hileras de maíz, frijoles, hierbas hasta calabazas en macetas de barro, rodeadas de piedras. Sunny llevaba la libreta con lo que brotaba y lo que no, cruzando datos con fechas, horas de sol y temperatura. Tallulah levantó un rompevientos con barriles viejos y lonas de carreta. Ren pintó símbolos en las piedras del borde, marcas simples, recuerdos a medias de una lengua olvidada. Micah armó un espantapájaros con madera y una chaqueta rota de Flint. Ya no hablaban del peligro, no porque hubiera desaparecido, sino porque dejó de mandar sobre ellos. Los 3 hombres de la loma nunca volvieron. Flint revisaba las trampas del camino cada pocos días por costumbre más que por miedo. Cada vez regresaba sin novedades y con un poco más de calma en los hombros. Esa calma se volvió casi paz. Una mañana, mientras afilaba herramientas junto al cobertizo, Flint vio a Ren caminar hacia él lenta, cauta, pero sin dudar. Traía algo envuelto en un trozo de tela. Al llegar lo desenvolvió y lo extendió con ambas manos. Un pequeño bolso. Flint la miró. «¿Qué es esto?». Ella no habló, solo señaló con la cabeza el paquetito. Él lo abrió. Dentro había un cordón trenzado con crin de caballo, hilo rojo y pedacitos de tela azul. Un símbolo, un agradecimiento, una promesa. Ren lo miró a los ojos, serenos. «Para que no olvides que nos quedamos». Fue la primera frase completa que le dirigía. Flint carraspeó con un nudo repentino en el pecho. «No lo olvidaré». Ella se lo entregó y regresó a la cabaña con los hombros un poco más firmes. Esa tarde, al caer el sol sobre la mesa y mientras el fuego del hogar chisporroteaba bajo Flint e Iana, se sentaron juntos en el banco del pórtico. El aire era templado, el cielo despejado. Las estrellas asomaban sobre la sierra. Las demás estaban dentro. Tallulah tarareaba mientras barría el suelo. Micah escribía en el cuaderno. Ren abrazaba sus muñecas de trapo y Sunny, arrodillada junto al fuego, secaba hierbas. Iana sostenía una taza de sidra caliente entre las manos. Guardó silencio mucho rato. Luego, sin mirarlo, preguntó: «¿Te molestaría si nunca nos fuéramos?». Flint no respondió de inmediato.
Clavó la vista en la tierra. El granero la acerca a los brotes verdes del huerto brillando a la luz de la luna. El sendero gastado por semanas de pasos. No de cascos. No dijo creo que notaría más su ausencia que el día en que llegaron. Ella dejó la taza a un lado. Giró un poco hacia él. ¿Crees que ahora estamos a salvo? Creo que estamos más seguros juntos que separados. Sus ojos se sostuvieron y por primera vez no hubo reservas entre ellos. Ni medias tintas. Ella extendió la mano y tomó la suya. Sin dramatismo. Solo firme. Presente. Ren había empezado a tararear. La melodía se escapaba por la ventana abierta. Suave. Reconocible. Y Ana se apoyó en su hombro. ¿Alguna vez piensas en empezar de nuevo?, preguntó. Flint asintió despacio. Cada día desde el incendio. Solo nunca creí que pudiera. Se quedaron así hasta que la luz desapareció del todo. Hasta que las estrellas se escondieron una a una tras las nubes. Hasta que los sonidos alrededor. Las gallinas acomodándose. El fuego crepitando. El viento en la hierba seca. Sonaron más como música que como ruido. Nadie preguntó qué seguía, nadie lo necesitaba. Ya habían levantado algo más duradero que lo que muchos logran en su vida. Algo callado, firme y elegido. Flint no tuvo que decir, pueden quedarse. Ya lo había mostrado de 100 maneras. En el pan compartido. En las cercas reparadas. En el rifle entregado sin titubeos, en los silencios respetados. Y Ana no dijo, te amo. No hacía falta. Ella simplemente se quedó. Y para un hombre que había vivido casi toda su vida en el eco de la pérdida, eso lo significaba todo. El rancho no se volvió una leyenda, pero sí un hogar, y nunca más vino nadie a arrebatárselo.